Escoltes 4 Directe. 10 del matí 32, continuem amb més protagonistes. Ara ens visita a l'estudi la investigadora postdoctoral del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, és Itziar Álvarez. Molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Bé, hem de parlar del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, d'un projecte que duis a terme per saber com està de salut el nostre ecosistema marí. Ara entrarem en detalls i ens explicaràs en què consisteix aquest projecte. Se diu Projecte Diverpel. Bé, ¿en qué consiste? ¿Qué es? A ver, para hacerlo así un poco sencillo, el proyecto Diverpel viene de una serie de decisiones que ha tomado la Unión Europea respecto a la planificación del medio marino. Esto empezó en el 2008 y hubo un documento de la Unión Europea que se llama Directiva Marco de Estrategias Marinas, que utilizan para planificar de cierta manera el medio marino y cuyo objetivo es tener un buen estado ambiental de dicho medio para el año 2020. Para el 2020, pero si esto está a la vuelta de la esquina. Esto está a la vuelta de la esquina. Llevan desde 2008 trabajando en esto. Hay una serie de descriptores, entre los que está la biodiversidad, la presencia de especies invasoras, llamémoslas así. También están las especies comerciales, tenemos la basura marina, como los plásticos, por ejemplo. Y para cada uno de estos descriptores hay que establecer una serie de valores límites y conseguir llegar a ese buen estado ambiental que hay que definir previamente. Esto pasó en 2008, en 2010 se establecieron ciertos criterios para desarrollar estas actividades. Pero es que en el año 2017 apareció el hábitat pelágico, reconocido en la Unión Europea, que no estaba antes. ¿Qué es el hábitat pelágico? El hábitat pelágico sería la columna de agua y tiene que ver con todas esas especies marinas que viven su vida completa en la columna de agua, es decir, que no están en el fondo. Y más o menos en el proyecto Diverpel queremos empezar a evaluar el buen estado ambiental de ese nuevo hábitat descrito en el 2017 por la Unión Europea y que necesita evaluación y seguimiento. O sea que hay que saber cómo está y luego hacer un seguimiento, ¿no? De, por ejemplo, qué especies viven en esa columna de agua, ¿no? Cuáles son las condiciones en las que viven. Entiendo que van a hacer un estudio pormenorizado y al detalle. Esto después, ¿en qué nos va a ayudar? Después, ¿en qué nos va a ayudar? Primero, para proteger hay que conocer, básicamente. El Centro Oceanográfico de Baleares tiene una serie de datos desde el año 2001. Podemos tener una serie de datos de la misma manera, es decir, comparables unos con otros. Podemos ver cómo ha avanzado el estado, por lo que podemos definir una línea de base con la que comparar el futuro. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar, tener un estado inicial, ¿no? Y a partir de ahí se sabe si va evolucionando en positivo, en negativo, o cómo van influyendo determinados aspectos dentro de ese hábitat, ¿no? Biodiversidad, especies invasoras y basura marina. Vamos a hablar de la basura marina. Entiendo que es el tema de los plásticos. Se está hablando muchísimo en los últimos meses sobre el gran problema que representan los plásticos cuando van a parar al mar. Desde el Centro Oceanográfico de Baleares, ¿tienen alguna cifra sobre esta cuestión? ¿Están haciendo alguna cosa? Se está trabajando muchísimo. Yo no soy una experta. Te voy a hablar de los datos que conozco. El problema de los plásticos se está estudiando mucho en cuanto a su presencia en la cadena alimentaria. Sí, señora. Y no solo porque vayamos a comer plásticos, sino por todas las sustancias que se pueden adherir a estos plásticos que dentro de los peces, por ejemplo, pueden pasar ya al torrente sanguíneo del pez y con ello a nuestra dieta. Y en cuanto a que dificultan también el hábitat para estos animales. Entonces se está trabajando en esas dos vías. No te puedo dar datos exactos. Más datos exactos. Pero sí hay muchísimos proyectos relacionados. Primero, con cuantificar las basuras marinas de las Islas Baleares. Todavía no tenemos cifras sobre esta cuestión. Y con cuantificar los problemas asociados a que
a nuestra dieta, digamos, que sería lo más directo y lo más evidente. O sea, que ahora entiendo que hay proyectos para cuantificar las basuras marinas, es decir, cómo estamos de plásticos en el mar, ¿no? Que, bueno, pues tenemos en las Islas Baleares, el mar Mediterráneo, entiendo que va a ser un estudio un poco más global, no solamente... Claro, entra dentro de estas estrategias marinas de la Unión Europea, se trata de hacerlo de una forma comparable, es decir, que en todo el Mediterráneo se puedan medir de la misma manera para poder evaluar los cambios de la misma manera. Señora Álvarez, claro, estamos hablando del problema de los plásticos. Todos hemos visto en imágenes, bueno, pues esa gran isla que hay ya prácticamente formada por plásticos, con unas dimensiones, bueno, que llaman muchísimo la atención, enormes, y también el problema que representan, ¿no? Llega a las costas, además de todo lo que supone para las dietas, para, bueno, esos animales, además también que llegan a morir precisamente por la ingesta de plásticos en el mar, ¿no? Y hemos visto todos unas imágenes muy, muy impactantes en los últimos meses, ¿no? Sobre este tema. Claro, una solución a esto rápida. Una solución a esto rápida no existe. Imposible. Existe una solución colectiva en cuanto al uso particular de los plásticos de un solo uso, y existe una solución a nivel gubernamental de empezar a prohibir ciertos usos del plástico. Lógicamente, el plástico es necesario ya en nuestras vidas, es insustituible en algunos usos, pero en otros no es tan necesario. Pero mientras no llegue la solución gubernamental, creo que lo que cada uno individualmente decide hacer con los plásticos va a ser muy importante. Va a ser determinante entonces la utilización personal que cada uno hagamos, que sepamos reciclar, para que esos plásticos no lleguen al mar. Más que reciclar es limitar el uso. Es decir, si tú puedes ir a comprar y no coger tu fruta en una bolsa de plástico, hay bolsas de malla, hay bolsas de cartón, bueno, se puede pesar. Hoy en día tenemos... ya. Creo que es más que reciclar, es que no se produzca más del que realmente no es necesario. ¿Es un tema de concienciación, por tanto, de los ciudadanos? Sí. Tiene que ver con lo que les vamos a dejar a nuestros hijos o a los hijos de los demás, el que no quiera tenerlos. Claro, uno luego se pregunta, cuando ve estas imágenes tan tremendas, dices, ¿cómo es posible que lleguen tanta cantidad de plásticos al mar? ¿Por qué vía? Es decir, ¿cómo? Por ¿De qué todas. manera? Porque claro, uno a lo mejor utiliza o tiene residuos de plástico y los lleva, ¿no? O los deposita donde toca para intentar que no lleguen al mar. Sí, pero bueno, aún así... bueno, al final en los camiones de basura hay pérdidas, en la incineradora hay pérdidas también. Esto se transporta por mar, los que van a reciclar se van a la península, pues no sé si hay pérdidas o no, pero bueno, al final, cuanto menos usemos, menos habrá que reciclar. Basura marina, los plásticos, especies invasoras también. Bueno, de especies invasoras, y a mí me llamaba mucho la atención. ¿Cuándo fue? La semana pasada, ¿no? Precisamente delante en la bahía de Calviá, que si yo no recuerdo mal, ¿no? Llegó, no digo que sea una especie invasora, pero llegó un tiburón, ¿verdad? Herido con todo el dispositivo, ¿no? Y no es la primera vez, porque esto sucede, bueno, al menos no sé cuántas veces al cabo del año, pero estamos acostumbrados a que ya nos vaya llegando, bueno, pues algún tiburón de alguna especie pues malherido o una ballena y que llegan a la costa, ¿no? A morir. Bueno, esto no es peligroso para nosotros, es peligroso para ellos. Ese tiburón era de grandes profundidades, se ve solo en los ojitos que tiene, que no es un tiburón costero, y todavía no está claro ese tiburón qué es lo que le ha herido. No se sabe. O sea, se habló en un principio una primera hipótesis, ¿no? Me entiendo que todavía están haciendo las investigaciones pertinentes, ¿no? Pero sí que se habló en una primera hipótesis de una herida, ¿no? con una embarcación o con una hélice, posiblemente. Pero ahora tiene más heridas de las que... Lo sigo por la prensa, ¿eh? No tengo información directa. No son informaciones de prensa. Pero bueno, estos animales... Sí, claro, es que estos animales... Si les llenamos su casa de plásticos, van a comer plásticos, porque es que tampoco tienen una visión súper desarrollada. Entonces, hay muchos que cogen lo que hay. Entonces, si lo que hay es plástico, lo cogen. Vamos a hablar de la biodiversidad también marina, como digo, de las Islas Baleares. Si yo le pregunto, ¿cómo está hoy nuestro estado de salud del ecosistema marino de las Baleares? Es muy difícil contestar a una pregunta tan general. Hay que podemos mirar la biodiversidad en función del número de especies, la cantidad relativa de cada una de ellas, pero otra forma de mirarla precisamente es buscando especies muy sensibles a cambios ambientales.
Por ejemplo, muchas especies de tiburones pequeñitos son muy sensibles y son especies que tardan muchísimo tiempo en crecer. Entonces, si estas especies empiezan a no estar, por ejemplo, es un indicador de que algo no está funcionando bien. Claro. Entonces, lo que hay es que ir mirando, no puedes contestar en general, puedes mirar, venga, ¿cómo está la zona rocosa? ¿Qué impactos tiene? ¿Qué animales tiene? ¿Qué animales no tiene? En cuanto hay alguno que haya muy poca presencia o que desaparezca... Si alguno es muy sensible y desaparece, empezamos a tener un problema. Si te aparece una especie de fuera que va a consumir los recursos de todas tus especies de dentro... empezamos a tener un problema. Será muy diverso porque hay una especie nueva, pero también tenemos un problema. Claro, los grandes problemas que presenta el ecosistema marino hoy en día, en las islas hablamos de esas especies invasoras, hay muchas, ¿no? No tengo mucha información. Va habiendo cada vez más, no solo de especies animales, sino también de lo que son algas. Sí. Y el problema de estas especies es que ocupan el hábitat de las otras y las están desplazando. Y eso lo que hace es que cambia el ecosistema al completo. Si vas quitando fichas, claro. La siguiente, si no se puede alimentar de esa, pierde alimentos. Quitas otra ficha porque la pierdes. Entonces te vas cargando lo que es el ecosistema. Por eso están haciendo tantos esfuerzos en detectarlas y en intentar contener la expansión de estas especies. Detectarlas y contener las especies invasoras dentro del mar. Me parece muy complicado. Yo no sé cómo se lleva a cabo todo esto. Es muy complicado y yo tengo poca información. Sé que, por ejemplo, con el cangrejo este azul que está viniendo ahora... se está motivando mucho a los pescadores a pescarlo. Oye, péscalo y véndelo. A ver si hacemos sobrepesca y nos lo cargamos y así desaparece porque se está desplazando a otras especies endémicas de aquí que no hay en otro sitio, que cuando desaparezcan de aquí desaparecerán. Claro, a mí se me han abierto ahora los ojos como platos. Digo, cangrejo azul. Está en el Ebro y ahora ya ha aparecido en algún mercado en Mallorca. O sea, que especie invasora. Sí. Te quita el sitio a los otros cangrejos. Sí, les quita el sitio. Sí, porque hay especies de fuera que hacen su vida normal. El problema es cuando una especie desplaza a las demás. Bueno, no sé qué medidas se tendrían que poner en marcha ahora mismo, bueno, pues para intentar mantener la salud del ecosistema marino. Ahora están con este proyecto que es el Diverpel, tienen que recoger evidentemente muestras, de analizar, hacer estudios, tener una base, ¿no?, para ver cómo pueden cambiar o no pueden cambiar según qué especies que viven justamente en una columna de agua muy concreta dentro del ecosistema marino. Pero si yo le pregunto ahora, bueno, ¿de qué manera o cuáles son aquellas líneas donde hay que incidir para mantener un estado de salud en condiciones del mar de las islas? Para empezar, hay que dejar de trabajar por separado los científicos y los legisladores, porque no sirve de nada que se pongan unas leyes que no tienen que ver con como el estado del mar o que nosotros propongamos unas medidas que luego son incapaces de llevar a cabo. Entonces, para empezar, hay que juntarse y hablarlo. Y en esto sí que la estrategia marco de la Unión Europea ha incidido mucho en que venga de parte de las administraciones este seguimiento. Claro. Entonces, trabajar muy en paralelo. Estaba haciendo referencia a administraciones, normativa y trabajar muy en paralelo con los científicos, que al fin y al cabo son los que están pendientes del ecosistema marino. Claro, yo no puedo dejar de preguntarle. Tenemos ese decreto, ¿no?, de protección de la posidonia, se puso en marcha hace unos meses. Ha habido muchas sanciones a muchas embarcaciones ya desde el verano pasado, embarcaciones de recreo, porque han fondeado en zonas, donde hay posidonia, ¿no? Este es el lecho de posidonia que se intenta proteger. Sí. ¿Cómo han recibido esta medida? Nosotros, pues muy contentos, la verdad, porque es que si no, es el pulmón de nuestras islas. Y si dejamos que se lo carguen, ¿por qué tenemos el agua tan clarita como nos gusta tanto? Cuando vamos a la playa, hoy está sucia. Hoy no es que esté sucia, está turbia. Dice, el agua la tenemos clara por la posidonia, por ejemplo, ¿no? O sea, aparte de para los animales, para nuestro bienestar propio, es importantísima. Entonces, este decreto viene por fin a hacer caso a lo que los científicos llevan años diciendo. Entonces, lo aplaudo. La posidonia, el agua más clarita. Escuchaba yo hace pocos días decían, ¿por qué el agua es de un color en unos sitios y de otro color en otro? Es decir, ¿por qué es más transparente o más azul o quizás más esmeralda? ¿Cuáles son los factores que hacen que tengamos, pues diferentes tonalidades de agua del mar? Esta la tengo que contestar bien, que era la primera pregunta de biología de primero de ciencias del mar. Yo no he estudiado biología. Es muy importante. Claro.
tiene que ver con la capacidad del agua de mar de absorber la luz a unas longitudes de onda y a otras no. Es decir, la luz está dividida, el espectro, digamos, en varias longitudes de onda. Digamos que el rojo tiene unos números, el azul tiene otros. Bueno, pues el agua de mar, en función de su composición, absorbe unas longitudes de ondas y refleja otras. ¿Y qué aporta la posidonia a toda, bueno, pues esta tonalidad que tiene el agua de las Islas Baleares? Pues la posidonia retira elementos que hace que absorba menos, la hace más transparente. La hace más transparente. Tú lo que ves es más el fondo que lo que refleja o no refleja el agua de mar. Decía, bueno, cuando nos encontramos el agua turbia, como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces hay que mantener el ecosistema marino limpio, en condiciones, y entiendo, bueno, pues que haya, evidentemente, además de la posidonia, muchas otras algas, ¿no? Y muchas otras plantas que están en el fondo marino, que nosotros quizás no las vemos siempre, a no ser que uno se dedique al buceo o a hacer snorkel o alguna actividad acuática de este estilo, ¿no? Pero que aportan muchas cosas al ecosistema marino. Sí. Todo lo que haya aporta, evidentemente, y está por algo. ¿Qué pasa con esas algas también que nos encontramos? Por ejemplo, bueno, cuando va a empezar la temporada, vemos, ¿no? Limpiezas de playas, algas, a montañas de algas en algunas zonas, ¿no? Y bueno, y la verdad es que se quedan ahí y hay que retirarlas, no hay otra opción. Es súper importante no retirar estas plantas, porque la posidonia no es una alga, es una planta. Y forma parte de la dinámica sedimentaria de la costa. Es decir, nosotros tenemos una arena en la playa, en invierno vienen los temporales, se la llevan. Sí, correcto. Y poquito a poco, en verano, va volviendo. Esta posidonia lo que ayuda es a estructurar esa arena, la hace hace que sea más difícil llevársela toda. En el momento en el que retiramos la posidonia muerta de las costas, hacemos que esté más expuesta a la arena y es más fácil retirarla por un temporal. Un temporal en un día se lleva toda la arena de una playa y esa arena tarda 3 o 4 meses en volver. Si tú tienes bien estructurada esa arena, porque tiene por debajo su posidonia seca y tal, cuesta muchísimo más. Y es muy importante, igual que las dunas que hay de detrás, por ejemplo en Estren, también son importantes porque son el repositorio de esa arena. Claro. Si tú te cargas las dunas, ya no hay repuesto. Entonces, aunque no nos guste la posidonia seca, es bastante importante para regular la arena de la playa, que si no nos gusta. Dice, bueno, no nos gusta, pero sí que es cierto, ¿no?, que luego confluyen ahí los intereses cuando empieza la temporada y tienen que llegar los turistas, ¿no? Y dice, bueno, a ver quién pone, y huele, y dice, a ver quién pone el pie ahí dentro. Claro, estamos hablando dice, bueno, lo importante que es la reposición de la arena, las dunas de Strenc, ¿no?, que se mantengan. Evidentemente, luego hablamos, ¿no?, de que necesitamos arena y tenemos que ir a buscar arena de otros lugares para intentar reponer, ¿no?, en algunas zonas. En casi todos los municipios de costa, el paseo marítimo está sobre lo que eran antiguamente las dunas. Entonces ya no hay dunas, por eso en tantos sitios hay que reponer arena, porque no tienen su propio repositorio. La responsabilidad de las administraciones en todo este sentido, antes, pues decía y apuntaba que es muy importante que vayan de la mano de los científicos, de los investigadores, para intentar mantener la buena salud o la salud del ecosistema marino. Vamos a ver si finalmente no es bueno, muy bueno. Yo no me atrevo a poner un calificativo, señora Álvarez, pero la responsabilidad de las administraciones en todo esto, y cuál es el mensaje que nos tenemos que quedar de una investigadora postdoctoral del Centro Oceanográfico de las Islas Baleares. ¿Qué le diría a todas esas personas que nos están escuchando para decir, bueno, a todos nos gusta ir a la playa, que todo esté estupendo, que el agua esté limpísima, que sea todo transparente y maravilloso, pero tenemos una responsabilidad? La responsabilidad primera es no... A ver, ¿cómo? No encuentro la palabra. No dudar de un resultado científico. Es decir, nosotros no nos paga nadie para decir una cosa o la otra y no estamos aquí para verter opiniones, estamos para verter informaciones sobre la realidad. Entonces, si ya partimos de que mi cuñado o mi primo no cree en el cambio global, es muy difícil poder avanzar. Claro. Y, primero no dudar de lo que es el conocimiento científico. Y luego implicarse. Ahora mismo estas estrategias marinas están siendo, las lleva el Ministerio de Transición Ecológica y ha encomendado la gestión al Instituto Español de Oceanografía. Entonces se han puesto en marcha para llegar a 2020, por lo menos con el buen estado ambiental del medio marino
vigilado. No sé si... ¿Es muy pronto esa fecha? Es muy pronto, pero si es que tampoco podemos hacer nada. O sea, la remediación a corto plazo no existe. Lo que podemos es ver cómo está y proponer medidas. Vamos a hablar, para acabar esta entrevista, de la mujer en la ciencia. Claro, dice... Investigadora postdoctoral del Centro Oceanográfico de las Islas Baleares. Antes hacía referencia a las preguntas de biología de primero de carrera. Hay mucho interés en las jóvenes de las Islas Baleares por hacer carreras que sean científicas muy, muy relacionadas pues, con la biología, con la química, con el medio marino. ¿O todavía hace falta empujar un poco más? Hay bastante interés por hacer las carreras, pero luego no por desarrollar puestos de impacto, digamos, ¿no? De intentar, pues eso, llegar a investigadora, pues uno se queda en biólogo y, venga, voy a dar clases, y que está súper bien. El problema es que la gente no tenga referentes femeninos de grandes mentes, de grandes pensadoras, y que no se ve allí, y que no quiera aspirar a, oye, si tu interés es desarrollarte como investigadora, pues tienes que ir a por ello. ¿Hay caminos para que una chica que está estudiando ahora mismo puede decir, bueno, yo quiero ser investigadora, y a lo mejor lo primero que te dicen es, uy, eso es muy difícil, para llegar a ser investigadora? Hay caminos. Ahora mismo estamos en el mejor momento para hacerlo. ¿Sí? Tenemos grandes referentes. Tenemos, por ejemplo, a Alicia Sintes en el IFISC. Sí, señora. Creo que es un buen momento en Baleares para que todas esas niñas y chicas que están pensando qué hacer vean que la ciencia, las matemáticas, la ingeniería es un camino más y que tenemos nuestro sitio y que lo vamos a hacer nuestro, además. Cuesta mucho llegar a esos posicionamientos más altos en el mundo de la biología, la investigación en las ciencias. Es un mundo un poco competitivo. Y te miden la producción de una manera en la que un parón se nota mucho. Entonces, ser mujer y querer tener familia, por ejemplo, no es incompatible, pero parece que tengamos que rendir el doble que un hombre que es padre. Entonces, este tipo de cosas en las que hay que intentar acercar soluciones. No es de fácil solución, pero bueno, hay varias propuestas en la mesa y, por ejemplo, que se pueda sustituir a mujeres que están de baja. ¿Cuál es la situación en ese sentido hoy en día? Hoy en día, si a mí me contratan para un proyecto y tengo mi baja maternal, obviamente dejo tirado el proyecto. Los proyectos duran 1 año, 2 años. Y claro, ¿quién va a querer a una chica embarazada si durante 5 o 6 meses no te va a trabajar en el proyecto? Se ha pedido que, por ejemplo, se pueda sustituir a esta persona en las bajas prolongadas, igual que si un hombre tuviese una gran baja. ¿Y la solución es renunciar entonces al proyecto y al trabajo? Hoy en día. No, la solución tiene que ver con el que contrata, claro, que tome una decisión, pero no, hoy en día pues al final acabamos planificando la maternidad en función del trabajo que tenemos pendiente por hacer, lo cual tampoco es lo más idóneo. No es lo más idóneo, hay todas unas líneas de trabajo en ese sentido, sí, ¿no? Sí, pero bueno, las chicas de la plataforma 11F creo que lo están haciendo bastante bien, que están dando muchísima visibilidad. Y están trabajando, están proponiendo cosas concretas al Gobierno de las Illes Balears, y creo que han lanzado el guante, a ver si vuelve. A ver, veremos a ver cuáles son esas medidas, ¿no?, que se pueden, bueno, pues al menos para mejorar la situación laboral, ¿no? Que uno quiere ser investigador, quiere hacer un proyecto, pero bueno, si eres mujer y quieres también familia, pues ya tienes que decidir. Incluso hay padres que quieren ejercer de padres y tampoco lo tienen fácil, entonces no es para todos, no es solo para la mujer, sino para... Iciar Álvarez es investigadora postdoctoral, como decía, del Centro Oceanográfico de las Islas Baleares. ¿Por qué las jóvenes tienen que hacer ciencias? Las jóvenes que les interese tienen que hacer ciencia porque pueden, porque tenemos la misma capacidad y porque es divertidísimo. Dicho queda, por si hay alguna que se quiera animar a hacer matemáticas, que no es tan difícil. Ingeniería no es tan difícil, es igual de difícil que acordarse de... Es un tópico eso de, es que quiero ser ingeniera informática, o es que quiero ser... ¿Eso es un tópico? De que dice, no, es que son carreras dificilísimas. Es una cuestión de trabajo, obviamente, no es una cuestión de inteligencia. El que tenga capacidad de trabajo está claro que llega.
Está claro que llega. Con ese mensaje me quedo. Itziar Álvarez, muchas gracias por la entrevista y por visitarnos hoy y contarnos, bueno, pues todo lo que hacen desde el Centro Oceanográfico de las Islas Baleares con este proyecto, un nuevo proyecto que están impulsando desde la Unión Europea. Hemos hablado de muchas cosas, de la posidonia, en fin, de cómo es el ecosistema marino, de la mujer en la ciencia. Muchísimas cosas hemos tratado con Itziar Álvarez. Arribam a les 10:56. Feim una aturada per la publicitat, res un minut, i tot d'una mos posam al dia de les darreres informacions d'aquesta jornada d'aquest dilluns, 1 d'abril, estrenant mes i també setmana. I tot d'una seguim aquí.